todos. Muy buenas tardes, siendo las 17 horas con 11 minutos del martes 14 de septiembre de 2021. Saludo a mis compañeras y compañeros comisionados y damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de las plataformas digitales a esta sesión ordinaria. Solicito a la Secretaria Técnica del Pleno que verifique si existe quórum legal para celebrar válidamente la sesión ordinaria del Pleno de este instituto a la cual se ha convocado. Secretaria Técnica del Pleno, por favor, proceda. Con su venia, comisionada presidenta, le informo que están presentes las y los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas, Óscar Mauricio Guerra Ford, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Blanca Lilia Ibarra Cadena. Y hago de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 21.2 y 51 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este instituto. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, Secretaria Técnica del Pleno. Dicho lo anterior, se declara abierta la sesión. Compañeras y compañeros comisionados, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos presentados para esta sesión. Secretaria Técnica, a favor de dar lectura al orden del día. Con gusto, los asuntos a tratar en la presente sesión son los siguientes. Punto 1, aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales. Punto 2, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 14 de julio de 2021. Punto 3, medios de impugnación interpuestos. Punto 4, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información, identificadas con las claves siguientes, todas de las siglas DIT del año 2021, 586 y su acumulado 587 en contra de la Administración Portuaria Integral de Altamira, SADCB, 588 en contra de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, SADCB, 615 en contra de la Secretaría de la Función Pública, 637 en contra del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 653 y su acumulado 654 en contra del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 655 en contra del Instituto Nacional Electoral, 657 y 658 en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 660 y 661 en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 664 en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 665 en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 667 y su acumulado 668 en contra de la Auditoría Educativa Federal en la Ciudad de México y 676 en contra de la Comisión Nacional del Agua. Punto 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto la aprobación de la convocatoria y bases del Concurso Nacional de Ensayo, Investigación y Aplicaciones con Información Pública convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto aprobar la celebración del convenio de colaboración en materia de contrataciones abiertas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Punto 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto aprobar la celebración del convenio de colaboración en materia de contrataciones abiertas de este instituto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Punto 8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 233/19 de fecha 4 de diciembre de 2019 en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el expediente de amparo en revisión RA 129/2021, misma que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México en el juicio de amparo 19/2020.
Punto 9, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto autorizar la celebración de un contrato plurianual con un despacho de auditores externos para que dictamine los estados financieros, estados presupuestales y contribuciones locales e informe sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del ejercicio fiscal 2021. Punto 10, asuntos generales. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica del Pleno. Someto a su consideración, comisionadas y comisionados, el orden del día y les pregunto si desean agregar o inscribir asuntos generales. De no haber comentarios, entonces solicito, secretaria técnica del Pleno, tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a consideración de las y los comisionados el orden del día para la presente sesión, por lo que solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día de esta sesión sin que sean incluidos asuntos generales. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. En desahogo del segundo punto del orden del día, someto a su consideración el proyecto del acta de la sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 14 de julio de 2021. De no haber comentarios, secretaria técnica, a favor de tomar la votación correspondiente. Con gusto, me permito someter a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 14 de julio de 2021, por lo que solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. No, lo otro es porque me van a votar. A favor. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Gracias. Comisionada Román. A favor. Comisionada presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta mencionada en el punto 2 del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. En desahogo del tercer punto del orden del día, solicito a la secretaria técnica del Pleno que haga una breve descripción de los proyectos de resolución que las y los comisionados sometemos a consideración de este Pleno. Proceda, por favor. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, primero doy cuenta a este Pleno que están a su consideración 329 proyectos de resolución listados en el numeral 3 del orden del día aprobado para esta sesión. Entre los acuerdos propuestos se tienen 1 al Poder Legislativo, 217 al Poder Ejecutivo, 12 al Poder Judicial, 10 a organismos autónomos, 19 a empresas productivas del Estado, 11 a instituciones de educación superior autónomas, 15 a sindicatos, 1 a partidos políticos y 43 de organismos garantes locales. Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 58 proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 228 en materia de derechos de acceso a la información, 28 recursos de inconformidad y 15 recursos de revisión atraídos relacionados según corresponden en los numerales 3.1 a 3.5 del orden del día aprobado para esta sesión. Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 48 proyectos de resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 100 instruyen al sujeto obligado a modificar su respuesta, 69 la revocan y finalmente 11 proyectos proponen ordenar al sujeto obligado a dar respuesta. Igualmente se presentan 72 proyectos de resolución que proponen tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad y 28 proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneos que se encuentran listados en los numerales 3.2 y 3.3 del orden del día aprobado para esta sesión respectivamente. Tercero, con fundamento en los numerales 6.18 y 44 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este instituto, las y los comisionados hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que presentan algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del numeral 3.6 del orden del día aprobado para esta sesión, respecto a los cuales cabe precisar que no es necesaria su exposición porque se refieren en todos los casos
a votos por precedentes. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica del Pleno. A continuación procederemos a separar los proyectos de resolución de los asuntos que se discutirán en forma particular, por lo que en primer término cedemos la palabra al comisionado Adrián Alcalá. Gracias, presidenta. Con su venia, muy buenas tardes, comisionadas y comisionados, compañeros de Pleno. Gracias y buenas tardes a las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión como cada semana. Solicito para su discusión, separación y discusión individual, recurso identificado con la clave RRA 8402, diagonal 2021, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gracias. Muchas gracias, comisionado Alcalá. Pedimos ahora al comisionado Francisco Javier Acuña nos informe sobre el recurso que separará para que se vote en lo individual. Muchísimas gracias, compañera comisionada presidenta y mis compañeras y compañeros. Comisionados, yo les agradeceré me consideren para similares efectos, pero para el identificado con la clave RRA 9115, diagonal 21, en contra de la Secretaría de Marina, SEMAR. Muchas gracias, comisionado Acuña. A continuación cedemos la palabra a la comisionada Josefina Román. Gracias, comisionada presidenta. Muy buena tarde a todas y todos quienes nos hacen favor de seguir por esta vía remota. Yo solicito separar el proyecto de recurso de resolución al RRA 9821, diagonal 21, en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias. Muchas gracias, comisionada Román. A continuación, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Sí, gracias, presidente. El RRA 10090, diagonal 21. Gracias. Muchas gracias. También yo solicito la separación del proyecto de resolución identificado con la clave RRA 9021, diagonal 21, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se vote en lo individual. De no haber comentarios adicionales, pido a la secretaria técnica del Pleno que sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con su venia, comisionada presidenta, una vez mencionados los asuntos propuestos, me permito informar que se han separado 5 proyectos para su discusión y votación en lo individual, por lo que solicito se manifiesten respecto del resto de los proyectos que han sido señalados. Por favor, si me apoyan con el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor, con las consideraciones expuestas. Gracias. Comisionado Alcalá. A favor, con los recursos, con los votos particulares y disidentes que en su oportunidad hicieron llegar a esa Secretaría Técnica del Pleno. Comisionada del Río. No le escuchamos, comisionada del Río. Perdón, no encontraba. A favor con el voto particular que hice llegar en su momento. Muchas gracias. Gracias. Comisionado Guerra. A favor con los votos particulares y disidentes respectivos. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor y con los votos particulares y disidentes que han sido previamente anunciados a esa secretaría. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor también con las salvedades hechas del conocimiento de la Secretaría Técnica del Pleno. En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos expuestos. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. Ahora corresponde la presentación del proyecto de resolución identificado con la clave RRA 8402, diagonal 21, en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo del comisionado Adrián Alcalá. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes de nueva cuenta a todas y a todos. El asunto que hoy pongo a la distinguida consideración de mis compañeras y compañeros comisionados es de especial relevancia, ya que sirve justo para reforzar uno de los aspectos más importantes del ejercicio del derecho de acceso a la información, que es el de rendición de cuentas, pues ya que a través de esta permite a las personas a conocer la forma en cómo se ejerce la función pública
a partir de las facultades con las que cuenta o que se le dota a las instituciones públicas. En el caso que nos ocupa, una persona requirió a la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana la versión pública de todos los documentos en donde cualquier instancia del gobierno estatal y municipal solicitara la participación, la colaboración o bien el apoyo o ayuda de elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública de competencia estatal y municipal dentro del periodo comprendido del 1 de diciembre del 2006, por eso de la Policía Federal, al 31 de diciembre del año 2020, por eso la Guardia Nacional. En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de la información que solicitó el particular, señalando que esta unidad de transición que se creó por parte del sujeto obligado refirió que no recibió por parte de las unidades administrativas de la extinta Policía Federal información o documentación relacionada con la materia de la solicitud, ya que en la respuesta dijo no cuenta con las atribuciones para dichos efectos, a no ser, dijo el sujeto obligado, una instancia de seguridad o institución de seguridad pública. Por lo anterior, obviamente, el particular inconforme presenta su recurso de queja o su recurso de revisión. Ahora bien, del análisis realizado por mi ponencia y tomando en consideración las manifestaciones que expuso el sujeto obligado, fue posible advertir que la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana es la instancia encargada de supervisar el ejercicio de las facultades referidas a proponer las acciones para asegurar una coordinación en los trabajos en materia de seguridad entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Asimismo, también identificamos por parte de mi ponencia que a través de la Dirección General de Política y de Desarrollo Policial, el sujeto obligado, la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, está facultada justo para fungir como un enlace institucional con las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel local, pero también a nivel municipal, justo en materia policial, e implementar estos mecanismos de coordinación y de colaboración en materia de seguridad pública con los gobiernos de las entidades federativas, instituciones, agencias y otros organismos públicos o privados. Además, también observamos que la Guardia Nacional puede, y subrayo, puede celebrar acuerdos de colaboración para intervenir en actividades de seguridad pública con los estados y con los municipios, lo cual se materializa a través de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana. Por lo tanto, esta ponencia advierte y propone a la consideración del proyecto que expongo que no es posible tener por válidas las manifestaciones del sujeto obligado con la cual se hizo valer la incompetencia de origen, ya que de acuerdo con el estudio realizado, se advirtió que, contrario a su dicho, sí tiene estas atribuciones para conocer la información que solicitó el particular hoy recurrente. Cabe recordar que el 30 de noviembre del año 2018 se creó una autoridad que es especializada y que es capaz de plantear propuestas para resolver los problemas en materia de seguridad. Me refiero a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A esta instancia o a este sujeto obligado se le transfirieron la totalidad de las atribuciones que estaban asignadas a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública y también de seguridad nacional. Por lo anterior, en aquel momento o a partir de aquel momento se iniciaron los trabajos para establecer un marco constitucional para ir avanzando en la construcción de una institución de seguridad pública con los objetivos de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Y también, dice el texto de la ley, a contribuir a la generación y a la preservación del orden público y la paz social. En este contexto, colegas, el 26 de marzo del 2019 se crea la Guardia Nacional como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional, cuyo eje fundamental o rector es justamente la coordinación con los estados y con los municipios en pleno respeto a la soberanía en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También, el 16 de mayo del año 2019, se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, que establece diversos objetivos, de los cuales permito destacar
el que se identifica con el numeral número 8, intitulado Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz. Este señala, entre otros aspectos, lo siguiente que traigo a colación. Primero, que la Guardia Nacional se integraría con elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y también con la Policía Naval. Segundo, que la Guardia Nacional tiene entre sus objetivos sustantivos la prevención del delito y la participación en la investigación de los mismos, obviamente bajo el mando, supervisión y control de las autoridades ministeriales y judiciales. Todo ello siempre bajo la directriz de atender de una manera integral a las víctimas, a los ofendidos y a los testigos del delito. Así pues, es posible señalar que la administración actual del país ha puesto en marcha una estrategia nacional de seguridad pública, a partir de la cual justo la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana está constituida como una instancia de coordinación y generadora de propuestas para resolver los temas en materia de seguridad. Esta estrategia, que dio cauce justo a la creación de la Guardia Nacional como una instancia de seguridad pública de carácter civil, obviamente está integrada, entre otros, por elementos de la extinta Policía Federal. Y esta tiene como facultades poder participar de una manera temporal en las actividades de seguridad pública que vengan a corresponder o que correspondan de inicio o de origen a las entidades federativas o a los municipios. Ahora bien, considerando que México vive una época en donde los índices de criminalidad muestran datos que no son nada alentadores, dichas reformas normativas y estructurales resultan ser de la mayor relevancia para el combate a la inseguridad del país. Hoy en día sabemos que la población mexicana está expuesta a ser víctima del delito, como asaltos en transporte público, robo a transeúntes, homicidios, lesiones, extorsiones o secuestro, entre lamentablemente muchos otros más. Según el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio del presente año, de la presente anualidad 2021, se tiene un registro a nivel nacional de 1.180.328 delitos del fuero común. Datos que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, son considerablemente más elevados, ya que para el 2020, en este mismo periodo, se tenía un registro de 888.244 delitos. Por esto, es imprescindible que todas las personas puedan conocer qué están haciendo nuestras autoridades justamente para atacar, combatir la incidencia delictiva por la que atraviesa el país. De ahí, pues, que considero la relevancia de actuar en apego a la transparencia y a la rendición de cuentas. Recordemos que este ejercicio, me refiero obviamente al de rendición de cuentas, es uno de los principales mecanismos a partir de los cuales es posible aproximarnos a una consolidación de una sociedad más democrática, ya que permite a la sociedad en general, a la ciudadanía, acercarse cada vez más a los actos de gobierno, revisarlos, evaluarlos y también sancionarlos. Pero ello depende obviamente en gran medida de otros mecanismos como instituciones sólidas y normas fuertes y robustas, dentro de la cual obviamente destaca la transparencia en la información pública. Sin embargo, el ejercicio de la política de transparencia no puede considerarse efectivo si la información presenta sesgos, comprometiendo así la rendición de cuentas efectiva, además que corre el riesgo de generar desconfianza en la actuación de los órganos de gobierno o en las instancias de gobierno. Con esto, pues, se hace notoria la necesidad de contar con mecanismos de control que impidan la construcción de un gobierno discreto y no observado. Por lo tanto, en relación con el caso que hoy nos ocupa y que pongo a su distinguida consideración, las instituciones no pueden desconocer los roles que tienen dentro de esta estructura gubernamental y también deben de estar obviamente conscientes que tienen el deber de actuar bajo la lupa ciudadana sobre la manera en cómo funcionan esas instituciones públicas, es decir, sujetas al escrutinio público. Así pues, es indispensable que se garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información para rendir cuentas a la ciudadanía respecto al trabajo que se nos ha encomendado como instituciones públicas, como instituciones del Estado mexicano.
y con esto también saber las decisiones que se toman para poder evaluarlas y someterlas al escrutinio público. Dicho lo anterior, es que propongo respetuosamente a mis compañeras comisionadas y comisionadas revocar la incompetencia invocada por la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana a efecto de que lleve a cabo un ejercicio de una búsqueda exhaustiva de toda la información y notifique obviamente el resultado de esta a la persona recurrente, a fin de conocer si algún gobierno estatal o municipal ha solicitado en el periodo comprendido o solicitado por el particular la colaboración de la entonces Policía Federal o ya de la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública. Por todo lo señalado es que me permito respetuosamente hacer una extensiva invitación a mis compañeras comisionadas y comisionados para que se sirvan a acompañar la resolución que hoy expongo a fin pues de favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la información en este tema que, reitero, es tan importante como lo es la seguridad pública en todo nuestro país. Es cuanto, comisionada presidenta y compañeros de pleno. Muchas gracias, comisionado Adrián Alcalá. Pregunto a mis compañeros y compañeras comisionadas si desean tener alguna intervención sobre este asunto. Si no hay comentarios, yo quisiera que me permitan, a propósito de este proyecto de resolución presentado por el comisionado Alcalá, puesto que esta resolución da cuenta de cómo el derecho de acceso a la información permite a la sociedad allegarse de elementos para valorar la actuación de las autoridades en asuntos de interés, como lo es la función esencial del Estado para brindar seguridad. Y es que, según la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad 2020, elaborada por el INEGI, a nivel nacional, el 68.2% de la población de 18 años y más considera que la inseguridad es el problema que más le aqueja, además de que el 78.6% indicó que su entidad federativa es insegura. Este problema degrada el tejido social y genera grandes costos para la economía y la sociedad. Por ello, resulta premiante la instrumentación de medidas para abatirla por parte de las autoridades de todos los niveles. Y el fondo del asunto que ahora discutimos versa precisamente sobre solicitudes por parte de estados y municipios que buscan apoyo de instituciones federales para labores de seguridad pública. Sin duda, un tema relevante es este que, de acuerdo con el informe Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la gran mayoría de las entidades y municipios del país no tienen el estado de fuerza necesario para cubrir adecuadamente los turnos y sectores de vigilancia en sus ciudades y regiones, además de que hay 650 municipios donde el estado de fuerza es claramente insuficiente o inexistente. En este punto es importante señalar que la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública establece que el despliegue de la Guardia Nacional no significa que vaya a sustituir a las policías municipales ni estatales, sino que actuará de manera subsidiaria y de apoyo a estas instituciones en la medida de sus necesidades. Un reclamo de todos los sectores de la sociedad es el vivir en un entorno seguro, y la manera en que las y los ciudadanos podemos contribuir en la exigencia de ese derecho es a través de la realización de ejercicios efectivos de rendición de cuentas que deriven de la posesión de insumos que le posibiliten conocer la manera en que se ejercen los recursos públicos dirigidos a solucionar este ominoso fenómeno. Por todo lo anterior, quiero expresar que acompaño este proyecto de resolución y reconozco el trabajo de la ponencia del comisionado Adrián Alcalá, porque el sentido del proyecto contribuirá a que el sujeto obligado realice la búsqueda de la información fundamental para el monitoreo y la evaluación de la labor de ayuda o apoyo a los estados o municipios para labores de seguridad pública. Es cuanto, compañeras comisionadas y comisionados. Si no hay más comentarios, le solicito a la secretaria técnica del Pleno tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a consideración de las señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 8402/21,
que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada Acuña. Muy a favor. Ya se ha señalado por la comisionada presidenta una de las lecturas adicionales que se pueden hacer naturalmente a este proyecto que he expuesto con su gran precisión, con su elocuencia, vamos a decir, medida y controlada que hace Adrián Alcalá, quien ya ha colocado un nuevo estilo de exponer los asuntos que somete a consideración y que yo celebro también. Así es que con todo mi acompañamiento. A favor. Gracias. Gracias, comisionada Alcalá. Por supuesto, a favor. Como se ha acuñado este término, es propio, y a favor, agradeciendo los comentarios de la comisionada presidenta, el doctor Acuña, y de los que vengan. Gracias. Comisionada del Río. Totalmente a favor del proyecto del comisionado Alcalá. Comisionado Guerra. A favor, como si fuera mío. Comisionado Monterrey. A favor, por supuesto. Comisionada Román. Muy a favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución de recurso de revisión identificado con la clave RRA 8402/21 en los términos expuestos. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Ahora corresponde la presentación del proyecto de resolución identificado con la clave RRA 9115/21 en contra de la Secretaría de Marina, que presenta el comisionado Francisco. Alguien que puede o pudo no haber puesto su nombre directamente para reclamar la información que le interesaba o que quería saber, o que sí lo hizo, pero eso no nos importa, no nos ha importado ni nos debe importar. Sin embargo, sí nos importa y mucho lo que pidieron y lo que no se entregó cuando se reclamó esa información, porque eso fue lo que nos puso en órbita. Esa es la parte que hace que el INAI funja con sus potestades como órgano garante para colocarse por encima del sujeto obligado reacio a entregar una información, examinar el asunto y en su caso, pues bueno, reconocer o no el ejercicio de ese derecho en los términos efectuados. Alguien pues se dirigió a la Secretaría de la Marina y le reclamó un capítulo de asuntos relacionados con información sobre las aeronaves no tripuladas con las que cuenta esa dependencia. Y sobre ellas pidió desde el origen de las especies todo cuanto hubiese sobre ellas. Todo es todo. Contratos, las adquisiciones, las fechas, los que participaron en esos contratos, de un lado y del otro. Me refiero del sector público, quienes llevaron a cabo los contratos, del sector privado, los accionistas de las empresas que vendieron al Estado mexicano cualquier tipo de aeronave no tripulada. Estamos hablando de una información muy interesante de avanzada. Sí, efectivamente, aeronaves no tripuladas que se usan para la vigilancia aérea a gran escala, pues, y que la Marina ha reconocido que posee esta instrumental. Bueno, pues naturalmente se pidieron todo lo que tiene que ver cuando se han usado, cuando han quedado sin uso, cuando han sido eventualmente reparadas por algún tipo de problema. En fin, ya dije todo cuanto se puede saber. Pero la Marina, la SEMAR, como suele ser en muchos de estos casos, contestó contundente: lo que pides, pues te puedo dar una pequeña parte, muy desmenuzada, muy aleatoria, pero el corazón del asunto, que tiene que ver con los contratos y que tiene que ver con las adquisiciones propiamente y las características de estas aeronaves, de esas le dijo: no te doy nada. Pero no te doy nada
porque está reservada, y buscaron las 3 vías de clasificación de la información. Una por ser de seguridad nacional, que es una socorrida vía cuando se trata de asuntos sobre todo castrenses, ya sea de la Marina o de la Sedena. Normalmente y por delante viene siempre la prosopopeya de tratarse de asuntos de seguridad nacional. Pero además porque se dijo que podría poner esto en riesgo la vida y la seguridad de personas físicas. Bueno, y también porque se trataba o se trata de información que por disposición de ley tiene un carácter reservado. Total que lo que realmente y de fondo le preocupaba al interesado, pues no prosperó. Y esa persona simplemente se vino ante nosotros a reclamar la parte en la que la CEMAR le dijo que la información estaba clasificada. O sea que del resto de la información pedida, que era, ya dije, muchísima, ya el particular no dijo nada. Y eso nosotros lo interpretamos como que consintió la respuesta en esos otros puntos. Era una solicitud de esas que le llamamos múltiple, que tiene muchísimos elementos. Estaba compuesta en 6 puntos, de los cuales se desprendían pues incisos, y era muy larga. Pero al final nos quedamos con prácticamente el corazón de la importancia de la información que requerían, porque eso fue lo que perseveró el ciudadano. Por eso yo puedo calificarlo así o estimarlo. Y eso nos puso a nosotros en serio problema, problema obligado, que es indagar, investigar, y primero llamarle al sujeto obligado, en este caso a la Marina, y decirle, ¿por qué le contestaste así? ¿Estás seguro que no puedes entregarle? Y nos contestó con esa contundencia con la que muchas veces nos lo hacen los sujetos obligados. Así me mantengo, así lo creo y así procedo. Bueno, pues nosotros entonces le hicimos unos requerimientos de información adicional. El INAI tiene manera, como órgano garante, y los de los estados igual, de hacerle una serie de diligencias. Podemos citar personas, podemos convocarlos a reuniones, y en este caso, a ver, tráeme información adicional. Necesito que me expongas, quiero ver, quiero conocer a detalle estos contratos o este tipo de actividades o de actuaciones, etcétera. También se pueden llevar a cabo accesos a información considerada muy delicada, ya sea in situ, yendo al lugar, o ya sea que los hacemos que vengan acá y traigan los delicadísimos documentos celosísimamente protegidos. Pero bueno, en este caso concreto, y ya para irme enfilando, me gustó explicar ahora las circunstancias que rodean el asunto, porque eso nos permite que se sepa cuánto trabaja la gente que está en el INAI en nuestras ponencias. Se exploran todos los casos, se comentan, se comparten, se cuadran lo que llamamos precedentes, se discuten, las 7 ponencias tienen un número de representantes que se juntan, que son muy conocedores todos, y entre ellos deliberan duro, y luego nos hacen a nosotros deliberar a veces, y no siempre vamos conformes, lo cual es muy bueno y es muy sabio. Esta vez, por ejemplo, y no quiero acusarlos, pero pues comparto que tienen todo su derecho a no acompañarme. 3 de mis compañeros plenamente colocaron lo que se llaman votos particulares, con lo cual, qué bueno, porque eso nos permite entender que la unanimidad así absoluta tampoco existe, y lo cual es muy bueno para entender que no todo está resuelto en la interpretación y que siempre cabrá una interpretación posterior que pudiera venir a recomponer o a modificar cosas. El caso es que me voy a detener solamente ya en los 2 o 3 puntos que hacen falta para entender la dimensión de estas famosas aeronaves no tripuladas que compró o que debe tener y que tiene en su arsenal de instrumentos la Marina. Pues se supo que en el 2016, y eso fue público y notorio, la Secretaría de la Marina compró, inició y puso en operaciones el sistema aéreo no tripulado de vigilancia Arcturus T-20. Y ese sistema
costó 3 millones, sí, pero de dólares. Y ese sistema de Arcturus T-20 está compuesto por 3 aeronaves, por un vehículo como estación de control de terreno móvil, un vehículo logístico, una antena de control, lanzadores neumáticos y un vehículo para acondicionar el terreno de operación. O sea, verdaderas maravillas tecnológicas en ejercicio de una misión muy importante del Estado mexicano. La vigilancia del litoral, que es parte de la soberanía nacional indiscutiblemente, y que iba dirigida en este caso a servir en la parte de la península alta de nuestra península, la de Baja California, a cubrir el Golfo de Cortés, Puerto Peñasco en Sonora y San Felipe en Baja California. Y desde ahí, tierra de mi compañero el comisionado Alcalá, a proteger a la especie en extinción, la vaquita marina. Y de paso también a la totoaba, que no le ha ido tan bien en su persecución infame por los pescadores. Total que el asunto de contar con este sistema de, le llamamos operaciones del sistema aéreo no tripulado, pues está más que anunciado y conocido. Y el punto fino ya de la disquisición final nos lleva a la parte en la que se pudo reconocer que pues sí hay una serie de información que pues sí, conforme a la clasificación de tratarse de información que forma parte de actividades estratégicas del Estado mexicano, pues sí, una parte normalmente es clasificada. Pero aquí el punto fino se puso en si era o no dable que se entregaran los nombres de los funcionarios públicos que de parte de la Marina contrataron este sistema Arcturus de 3 millones de dólares y de los nombres de los accionistas de esta empresa, de los 2 accionistas de esta empresa. Pues sí, la tradición ha hecho que respecto de los datos personales de terceros, en la regla que sigue siendo una directriz y que mantenemos y que creo que todos los 7 reconocemos, pues no hemos llegado muchas veces, o no se ha llegado siempre, más bien dicho, a este punto. Pero yo, todavía confiado del acompañamiento de otros 3 compañeros, me atrevo aquí a no resultar derrotado en una votación en la que pudiera yo verme desprovisto de los apoyos anunciados. Porque sí, hicimos otro nuevo requerimiento de información y verificamos que el personal que suscribió el contrato por parte de la Marina cumplía funciones administrativas, no operativas. No son de los que pueden ser montados en una lancha con un fusil para ir a realizar un operativo que los pueda poner en riesgo en términos de lo que ahora también la Marina hace y que es tema para otro día y para otro recurso, que afortunadamente no está incluido en este, que tiene que ver con las muchas actividades que realizan también de vigilancia y de participación en las tareas de seguridad pública, que desde hace tiempo les viene también cayendo encima. Aquí el asunto es estrictamente nombres, los nombres de personas. Y ya dije, del lado administrativo, estas personas no tienen una función que los ponga en ese contexto que sí son protegidos siempre. Cuando son personales operativos que están inmiscuidos en las tareas de ejército, marina, guardias, policía, reconocemos siempre la necesaria discreción por la reserva. Pero en este caso, nosotros decimos no cabe por esta interpretación. Sí, en búsqueda, en aras de abrir. Y también nos atrevemos a cruzar otro lindero, que es donde la cara de algunos de mis compañeros, y lo digo porque es natural y es así, volteamos con perplejidad, y lo digo yo mismo, porque somos parte de un pleno. Pues sí, los nombres de los accionistas, caramba, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por interés público. Y lo voy a decir por qué. Porque en este país, en los últimos años, y en los últimos 3 años, se ha señalado que todas las adquisiciones del pasado se realizaron con algún tipo, públicas me refiero, con algún tipo de vicio o de falta de probidad.
creo que conviene mucho entonces que las dependencias de ahora, que tienen en sus archivos documentos del pasado, aunque desde luego son la misma institución, con independencia que los nombres de los titulares hayan cambiado y que el personal mucho permanece también, porque eso es así. Por ley ahora ellos, como los anteriores, tienen que defender y cuidar su deber, y esa es una discusión que no está al caso. Pero dado que es importantísima la clarificación cada vez que se pueda, hasta donde aguante la liga, de estirar más lo posible, yo propuse una interpretación a mis compañeros que todavía ahorita, antes de terminar mi exposición, conservo bajo el esquema de 4-3. Espero que mi exposición no haya estropeado las ganas solidarias de los compañeros que todavía yo creo que me acompañan, porque bien me puede pasar que, ya dije yo, no me derroten ellos, sino que yo por una mala exposición me haya derrotado ante ustedes mismos y termine aquí con un 6-1, perdiendo la parte de mi proyecto. Hay una discusión respetable que yo no voy aquí a generar, respeto, y digo que muchas veces he votado en el sentido opuesto al que ahora pretendo sostener mi proyecto, pero como hay una razón que para mí implica que el interés general está por encima de este tipo de inversiones del Estado mexicano, estratégicas, que tienen que ver con actividades especialmente dirigidas a finalidades, como en este caso ambientales, que tiene que ver con una clarísima vocación ambiental, porque se dijo que este programa Arcturus iba dirigido precisamente también a vigilar y a custodiar a la vaquita marina, cosa que por desgracia nos enteramos todos, cada vez está peor su sobrevivencia, o su extinción avanzó ya a niveles dramáticos. Y de la totoaba esperemos que no pase pronto igual. Para cerrar, pues, compañeras y compañeros, les insto, les pido, les suplico, me acompañen los que ya adelantaron el acompañamiento completo, y que los que tienen voto particular no vayan a cambiarlo de último momento en voto disidente, para que de alguna manera mi proyecto se mantenga, vamos a decir, incólume en términos de conseguir este avance, como yo lo veo, o como se puede ver. Luego vendrán los que analizan nuestras resoluciones y ya dirán si estuvo bien o estuvo mal. Pero por lo pronto, esa es mi propuesta, se las comparto y les pido que me acompañen hasta donde las condiciones de los presentes y de la interpretación lo permiten. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Acuña. Ha solicitado la palabra el comisionado Adrián Alcalá. Adelante, comisionado. Gracias, muy amable. Con el debido respeto, el afecto que te tengo, Paco, no, para exponer justamente lo que él decía, ¿no? Creo que tenemos un deber de rendición de cuentas ante la gente que nos hace el favor de seguir esta transmisión y como comisionados, y expongo que efectivamente yo tengo un voto particular, es decir, llegamos a la misma conclusión solamente con un voto particular. Es decir, en el estudio yo me advierto que obviamente comparto que se instruya la entrega del contrato requerido una versión pública. La única, y comparto también que el personal operativo debe de mantenerse en esa reserva. Sin embargo, de donde me aparto es en la última parte en donde el comisionado exponía que el nombre de los socios accionistas contenidos en los contratos o en el contrato, perdón, a juicio de esta ponencia, es información clasificada de acuerdo con la fracción primera del artículo 113 de la ley federal por tratarse de datos personales, es decir, de datos personales de carácter confidencial. Sin embargo, aclaro que comparto que se entregue la versión pública únicamente con esa parte en la disidencia, pero que de ninguna manera implica modificar el cambio. Y la verdad es que celebro este proyecto, el análisis, el estudio, los requerimientos que hizo la ponencia del comisionado Acuña y que hoy, con mucha claridad, lo expone ante este pleno. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, comisionado Alcalá. Solicita la palabra el comisionado Guerra Fort. No, pues evidentemente voy al 100% con el proyecto. Evidentemente fue una de las cuestiones que en algún tiempo algunos comisionados consideraron que no se debían de entregar los nombres de los socios de determinadas empresas, obviamente empresas que hacen contrataciones públicas. En ese sentido, yo celebro que hoy, por mayoría o casi unanimidad, pues todos estemos de acuerdo en que estos nombres deben ser públicos. Me queda claro que es una sociedad anónima,
muchas de ellas de capital variable, etcétera, etcétera, pero digamos creo que hay un interés público mayor a tutelar, que es, digamos, el de la contratación pública, y para quitar cualquier, digamos, sospecha o cualquier cuestión indebida, que no creo que la haya, pues aparte de los representantes legales de las empresas firmantes, pues si se pide, y no es obligación de transparencia, pero si se pide el nombre de los socios de la empresa, pues creo que no hay ningún problema, porque estos deben estar contenidos dentro de los anexos a los contratos. Y finalmente es información pública, al fin y al cabo, porque si uno va al registro público de la propiedad o algún registro y conoce o pide el acta constitutiva de una empresa, la cual puede modificarse en diversas ocasiones, eso me queda claro. Pues hay aportaciones de capital inicial, y etcétera, etcétera, pues es una información que es pública, y creo que esto abona a la rendición de cuentas y a pues aclarar posibles o no conflictos de intereses, porque pues bueno, los funcionarios públicos, como lo establece, pues deben estar alejados. Eso no implica que sus parientes no puedan ser empresarios o socios de empresas, evidentemente lo pueden ser, y ojalá tuviéramos más y más empresarios pujantes en este país, innovadores, inversores, que invirtieran, que generaran empleo, que innovaran, eso pues, evidentemente. Pero los funcionarios pues no pueden, digamos, por sus mandos y por sus responsabilidades, pues realizar contrataciones donde ellos intervengan y dentro de la empresa pues se pueda haber beneficiado por el mismo contrato, aunque sí esté en los términos, pues una persona que tenga un grado cercano, como la ley lo marca. Entonces creo que este tipo de resoluciones, como las que nos presenta el comisionado Acuña, pues abonan en este sentido para la rendición de cuentas, para evitar malos entendidos en términos de conflictos de intereses en el país, ¿no? Y finalmente, pues generarán confianza en los ciudadanos, en sus autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Guerra Fort. ¿Algún otro compañero comisionado o comisionada que desea hacer uso de la voz? Solicitamos. Adelante, comisionada Román. Gracias. Yo también, adelanto que por supuesto acompaño completamente el proyecto que nos ha hecho favor de presentar el comisionado Acuña, y lo único que me gustaría agregar a lo que ya se dijo, que por supuesto primero este análisis que se hace abierto siempre es enriquecedor y lo hacemos con el mejor ánimo de respeto y de sumar. Me parece que a este proyecto del comisionado Acuña yo le agregaría nada más el tema de beneficiarios finales. En México ya hemos estado trabajando este proyecto de beneficiarios finales. Me parece que, aunque bien lo ha dicho el comisionado Guerra, aunque no es hoy OTC, obligación de transparencia común, o bien obligaciones de transparencia específica, pues hemos estado en una lucha de combate a la corrupción. El INAI en este pilar primero de prevención, de combate a la corrupción, de dejar ver, de dejar saber, de mostrar todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, el porqué de las decisiones. Entonces, bueno, en este tema de beneficiarios finales tenemos que ir haciendo camino para llegar en un momento dado a que justamente tenga que hacerse público, inclusive por disposición de ley. Pero mientras tanto, estos proyectos, estos precedentes nos van haciendo precisamente este camino para poder identificar en México y en otros países del mundo quiénes son los beneficiarios finales de los contratos que se otorgan con dinero público, con presupuesto de la Federación, de los estados, de los municipios. Entonces, bueno, yo celebro, Paco, los términos del proyecto. Creo que es el inicio de lo que será el gran proyecto de beneficiarios finales que tenemos que ir haciendo camino, insisto, en México. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Román. ¿Algún otro compañero o compañera? Si ustedes me permiten, yo también quisiera intervenir, y si bien acompaño la resolución que presenta mi compañero comisionado Francisco Javier Acuña, formularía voto particular, pues considero que los nombres
de los accionistas de la persona moral con la que se suscribió el contrato deben ser protegidos con base en el 110, fracción quinta de la ley en la materia, en tanto que se trata de un instrumento jurídico que se relaciona con herramientas tecnológicas que opera la Secretaría de Marina para la generación de inteligencia. Por otra parte, estimo que para poder determinar si era o no procedente ordenar la entrega de los datos del personal operativo que suscribió el contrato, considero que debió reiterarse el requerimiento de información adicional formulado al sujeto obligado con el fin de que precisara de manera puntual su cargo y sus funciones. No obstante, al ser cuestiones accesorias, reitero mi acompañamiento al proyecto de resolución, pues abona en la rendición de cuentas en un tema relevante, según ya lo ha detallado nuestro comisionado expresidente Francisco Javier Acuña. Y bueno, si no hay más comentarios, le pediría a la secretaria técnica del Pleno que proceda a tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a consideración de las señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 9115/21 que propone modificar la respuesta de la Secretaría de Marina, por lo que les pido manifestar formalmente el sentido de su voto. Comisionado Acuña. Muchísimas gracias. A favor es mi proyecto, pero agradeciendo, y qué bueno que hubo dos comentarios que nos dan mucha luz para entender las posturas que con enorme respeto y con gran profesionalismo tenemos, y que eso hace que Oscar y en este caso Josefina vamos en una línea de interpretación, y en este caso la compañera presidenta Blanca Lilia y Adrián expusieron precisamente por qué detalles muy específicos, muy puntuales, tienen una pequeña posición de diferencia que los hace emitir voto particular, que no es voto disidente, es voto particular. Así es que yo celebro que todo pinta para bien, porque faltan otros dos compañeros, faltan de votar los demás, y por lo que miro, por lo que presiento, voy por buen camino en la consecución de este proyecto. Muchas gracias a todas y a todos. Comisionado Alcalá. Ahora sí, como si fuera mío, con el voto particular anunciado, a favor en el fondo. Comisionada del Río. Totalmente a favor. Comisionado Guerra. No tengas duda, vas por el buen camino, el tiempo has madurado. Me da mucho gusto. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisión Monterrey, tenía por ahí yo anotado un voto de parte suya. Sí, particular, pero por razones de procedimiento. Correcto, gracias. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor, con voto particular. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 9115/21 con los votos particulares de los comisionados Alcalá, Monterrey e Ibarra. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Ahora corresponde la presentación del proyecto de resolución identificado con la clave RRA 9821/21 en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mismo que somete a consideración de este Pleno la comisionada Josefina Román. Adelante, comisionada. Gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos. Yo he pedido separar este proyecto de resolución 9821 en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es muy breve, pero me parece que es muy importante porque trata, entre otras cosas, precisamente de la memoria colectiva que se encuentra en muchos de los edificios, de los monumentos con que contamos en México. Yo quiero iniciar diciendo que el concepto de memoria colectiva ha sido utilizado repetidamente como un elemento indivisible del patrimonio cultural. Algunos enfoques contemporáneos sobre el patrimonio cultural hacen hincapié en la idea de construcción social y en el papel del patrimonio como el referente simbólico de la identidad cultural.
La historia de un pueblo genera una cultura o diversas culturas en un tiempo y espacio determinado. Esa historia y esa cultura genera una identidad, algo que nos une, que nos cohesiona, que nos diferencia y nos distingue de los otros. La identidad cultural es la maestra de lo propio y de lo ajeno. Partiendo de ello, es que justamente me permito hoy presentarles a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 9821/21, que ha sido interpuesto en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este proyecto nos permite reflexionar sobre la necesidad de acceder a información relacionada con la conservación de nuestro patrimonio cultural. Les relato entonces que una persona solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia 8 contenidos de información relacionados con la instalación de criptas funerarias al interior de la parroquia de San Jerónimo. En respuesta, el sujeto obligado informó que, de acuerdo con los documentos contenidos en el archivo histórico, solo se cuenta con un antecedente de autorización de un proyecto denominado Criptas de San Jerónimo, emitido el 19 de septiembre de 1986, y que pues no contaba con un proyecto de restauración que acompañe la autorización otorgada en ese año. A su vez, manifestó que respecto a los conflictos sociales, la actuación del instituto se suscribe a la competencia y facultades que la ley orgánica del INAH le confieren, y por último, que se llevarán a cabo acciones para el resarcimiento de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el inmueble y los bienes muebles asociados al mismo. La persona solicitante interpuso, obviamente, el recurso de revisión que hoy nos tiene aquí, porque consideró que la información entregada es incompleta y que lo relacionado con conflictos sociales sobre la instalación de criptas funerarias no correspondía con lo solicitado. Con base en el análisis realizado por la ponencia a mi cargo, les comparto que concluimos lo siguiente. Primero, el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda que está perfectamente establecido en la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que la búsqueda efectuada no la realizó de manera exhaustiva y también razonable. Se entregó también la información de forma incompleta, puesto que el sujeto obligado omitió proporcionar los mecanismos adoptados para la autorización del permiso de instalación de nichos en la parroquia de San Jerónimo, así como el proyecto de restauración que tendrá verificativo en el presente año, esto con motivo de los daños causados por el sismo del 19 de septiembre desde el 2017. Se entregó información que no corresponde con lo solicitado, debido a que se requirió se informara si el sujeto obligado, es decir, el INAH, tiene conocimiento de los conflictos sociales relacionados con la instalación de criptas funerarias en la parroquia de San Jerónimo, y no así de las funciones y atribuciones de este instituto. Hay que destacar que en nuestro país los monumentos históricos son edificaciones que por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de todas las generaciones presentes y futuras. En México, desde el punto de vista legal, se reconocen como monumentos históricos aquellas construcciones generadas entre los siglos XVI y XIX, que han sido declarados por el presidente de la República de esta manera, es decir, monumentos históricos. Sin embargo, también podemos reconocer como edificaciones históricas aquellas que nuestra comunidad considera valiosos por representar su historia y su identidad cultural. Es sabido por todos que la parroquia de San Jerónimo Aculco, ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, es una iglesia que data del siglo XVI, creada por franciscanos, la cual conserva la capilla abierta, la pila bautismal, con los escudos de la orden y con la cruz atrial. En el siglo XVIII se modificó y el interior fue redecorado en 1971. Por tanto, es un monumento histórico para nuestro país. La iglesia de San Jerónimo
es quizá considerada por muchos la que tiene un estilo más español. La fabricación en sus naves gemelas tienen un modelo basilical en su concepto antiguo, es decir, techo de bóveda, y la portada de la iglesia ostenta un estilo barroco español, posiblemente del siglo XVII. Este espacio histórico representa emblemas de la época virreinal y, como se ha dicho, su construcción data del siglo XVI, y al igual que muchos monumentos de la época, se convirtieron en un elemento fundamental en el ordenamiento de las nuevas ciudades, en donde pronto florecieron construcciones urbanas de todo tipo que hicieron de Nueva España primero y luego de México uno de los lugares con mayor diversidad cultural. Es importante decir que la cultura de los pueblos constituye un patrimonio que debemos proteger, conservar, investigar y difundir, que tanto la sociedad como nuestras instituciones debemos garantizar su conservación, que es necesario conocer cómo es que se organizan y administran nuestros espacios históricos para defender y participar en el rico patrimonio que poseemos a lo largo y ancho del país. De esta manera, en la ponencia a mi cargo, estimamos que la entrega completa y precisa de lo que se solicita propicia la responsabilidad institucional de generar información oportuna y de calidad que contribuya a fortalecer su utilidad, ya que nos permitirá, tanto en materia de rendición de cuentas como en transparencia, contribuir a que la ciudadanía sea partícipe del patrimonio cultural al que pertenece. Finalmente, me gustaría concluir señalando que México y nuestra cultura podría caracterizarse de acuerdo con muchos criterios, pero pueden mencionarse 3 por las que sobresale su historia y su práctica cultural: su monumentalidad, su diversidad y su originalidad. Es así que, de conformidad con los razonamientos que he mencionado, proponemos modificar la respuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que realice una nueva búsqueda que sea exhaustiva y que sea razonable en la unidad administrativa competente y que proporcione al solicitante el resultado de esa búsqueda. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Josefina Román. Pregunto a mis compañeras comisionadas y comisionados si desean hacer uso de la voz. Adelante, comisionado Acuña. Muy breve, pero sí quiero reconocer, además de las cualidades del proyecto, que ya dijimos, cuando llega un asunto a estos niveles de exposición, pues es porque ya cubrió una serie de etapas y de enriquecimiento como proyectos por parte de todas las ponencias, con independencia de las diferencias. Pero en este caso, lo único que quiero subrayar es la valía omnicomprensiva, cómo es que estos derechos que tutelamos nos permiten darle una visión panóptica a la ciudadanía de todos los bienes en conflicto, de todos los bienes y valores nacionales. Y en este caso yo celebro, por una cuestión desde muy temprana vocación por la custodia y el valor, el rescate de los monumentos históricos, las descripciones exquisitas que hizo Josefina, mi compañera José, al exponer la riqueza de San Jerónimo Aculco y la trascendencia, que en este caso se sepa ese trámite concreto de las urnas funerarias permitidas o no, con la mayor o la menor claridad hasta ahora, que no está porque se tiene que buscar mejor, pero sobre todo que nos dio la oportunidad para quienes nos siguen de entender cómo el derecho de acceso a la información abarca todo el país en todas sus dimensiones y que todos estos son asuntos de interés público, de interés general. Por lo que ya dijo y por cómo lo dijo, adelanto naturalmente mi emocionado respaldo. Gracias, comisionado Acuña. ¿Algún otro comentario? Procedemos entonces a solicitar la votación correspondiente con la secretaria técnica del Pleno. Adelante, secretaria. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de
resolución identificado con la clave RRA 9821/21, que propone modificar la respuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Solicito sean tan amables de manifestar formalmente el sentido de su voto. Comisionado Acuña. Ya lo dije, como si fuera propio. Comisionado Alcalá. A favor, y no como si fuera propio, es propio a partir de esta votación, y la verdad aquí demuestra este recurso de revisión justamente lo instrumental del mismo. Comisionada del Río. Igual, totalmente a favor de la exposición y del proyecto. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor, por supuesto, y agradeciendo los comentarios de mis compañeros de pleno. Comisionada Presidenta Ibarra. Desde luego a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 9821/21 en los términos expuestos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias. Ahora corresponde la presentación del proyecto de resolución identificado con la clave RRA 10.090/21 en contra de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que somete a consideración de este pleno la comisionada Norma Julieta del Río. Adelante, comisionada. Su micrófono, comisionada. Perdón, siempre me pasa. Gracias, presidenta. Muy breve, pero con mucha esencia les comento este proyecto que decidió separar mi ponencia, que lo comentamos y ya lo notificó la presidenta. Bien, una persona solicitó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, denominada SADER, conocer cuál es la reserva especial para el sector rural que tiene como propósito proveer recursos de manera expedita al programa de atención a contingencias climatológicas, así como datos específicos como el monto de estas, como se ha ejercido bajo y qué justificaciones. Entonces, pidió esto de manera expedita. Bien, respuesta. La SADER informó que no cuenta con información sobre la reserva especial aludida por la persona que lo solicitó y agregó también que el programa siempre operó con el recurso asignado en el presupuesto de egresos de la Federación. Recurso. La persona recurrente impugnó la existencia de la información declarada en la respuesta de la SADER. En los alegatos, la SADER ratificó su respuesta y nos informó y también adjuntó en su respuesta una tabla que resume el presupuesto asignado al programa de atención a contingencias climatológicas del 2017 al 2021, en el que se especifican datos como el programa o componente, el presupuesto asignado, el monto ejercido y los criterios de operación. Cabe aclarar que según esta tabla que adjuntó el sujeto obligado, en 2020 y 2021 no se autorizaron recursos al programa en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación, para su operación. Análisis. Del análisis de la normativa correspondiente se desprende que sí es competente para conocer y tener bajo su resguardo, ya saber, documentos o diversas expresiones documentales del programa de atención a contingencias climatológicas. En consecuencia, claro que tiene unidades auxiliares que podrían ser competentes para conocer la solicitud que origina el presente recurso del ciudadano, como la Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climatológico y a la Dirección General de Gestión de Riesgos. Esta última faltó de ser requerida para hacer la búsqueda razonada, que nos argumenta y exhaustiva de la información que solicitó el ciudadano. Asimismo, no se tiene constancia de que se haya hecho del conocimiento de la persona recurrente la tabla resumen recibida en los alegatos, pero a este órgano autónomo como es el INAI. Bueno, por lo tanto, el agravio de la persona recurrente encaminado a controvertir la inexistencia de la información se viene fundado. Propuesta de resolución. Esta ponencia considera que lo procedente es revocar la respuesta de SADER e incluirle
efecto de que realice una nueva búsqueda razonada y exhaustiva de la información solicitada. En caso de que el resultado de la búsqueda sea la inexistencia de la información, la SADER deberá de formalizar la misma por medio de la resolución de inexistencia emitida por el Comité de Transparencia conforme al procedimiento de ley. Concluyo comentándoles que los efectos de la crisis climática sobre la población del mundo son indiscutibles y ponen en riesgo especial a los sectores de población más vulnerables de países en desarrollo como el nuestro. Actualmente, las víctimas del desplazamiento forzoso por los desastres de orden meteorológico, climático o hidrológico son más que las causadas por conflictos armados alrededor del mundo. Entonces, estoy segura que los aquí presentes y la audiencia estamos al tanto de las noticias transmitidas en las últimas semanas sobre fenómenos naturales de gravedad alta y debidos a la crisis climática. Inundaciones inusuales en Alemania y Nueva York, incendios forestales de miles de hectáreas en California, Grecia y el Amazonas, y en nuestro país no ha sido la excepción. En nuestro país están las lluvias atípicas y fenómenos naturales que afectan de forma más grave a nuestra sociedad. Esto nos llevó a exponer públicamente este recurso de revisión. Desde nuestra trinchera, en el INAI, podemos contribuir al control de los factores que causan la crisis climática. ¿Cómo? Pues simplemente garantizando la publicidad precisamente de la información que es pública sobre las acciones gubernamentales para controlar y mitigar la crisis climática, así como para controlar sus efectos sobre la población mexicana. La información pública es necesaria para una toma de decisiones oportuna y basada en evidencia, así como para promover y sensibilizar el diálogo y la cooperación entre los diferentes sectores de la población. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada Julieta del Río. Ha pedido la palabra el comisionado Adrián Alcalá. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que celebro esta exposición de este recurso de revisión y obviamente estoy a favor de la determinación alcanzada en el asunto que nos presenta la comisionada ponente y obviamente expreso mi coincidencia en que la información que se ordena buscar es de alta relevancia para el conocimiento de toda la sociedad, ya que da cuenta del trabajo armónico e integral que realiza el gobierno en sus tres niveles en beneficio de propiciar esta sustentabilidad ambiental desde la perspectiva de la población rural afectada por contingencias climatológicas que recientemente han afectado en un grado mucho mayor. Es importante decir que la población de nuestro país se encuentra constantemente afectada por diversos fenómenos meteorológicos, tal como es referido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al indicar que cada año entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre transcurre la temporada de huracanes o ciclones tropicales. Estos fenómenos hidrometeorológicos que acarrean vientos que destruyen, lluvias torrenciales, inundaciones, lo acabamos de vivir recientemente aquí muy cerca en el Estado de México, en Hidalgo, lamentablemente, y también generan tornados que sin duda pues afectan en mayor proporción en zonas rurales, pues solamente dejan incontables, no solamente no dejan incontables daños materiales, sino que además destruyen medios de producción, medios de sustentabilidad que permiten a este tipo de población obtener sus satisfactores económicos. Ante dicha situación, el gobierno federal debe de encontrar una alternativa para poder contrarrestar los efectos devastadores provocados por estos fenómenos naturales. En este sentido, no solo es necesaria pues la creación de programas como el que nos ocupa en la solicitud de acceso a información, que es el programa de atención a contingencias climatológicas, pues consideramos que exige ir más allá de lo por parte de nuestras autoridades. Por lo tanto, celebro la decisión de otorgar este tipo de información, ya que además de fomentar una cultura de transparencia que permita distinguir de manera o la forma en la que se utilizan los recursos en los programas federales, fomenta también una participación activa de los diversos sectores del gobierno en beneficio de un grupo vulnerable, con este caso en concreto lo es la población rural afectada por las contingencias climatológicas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, comisionado Adrián Alcalá. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Si no hay comentarios, le solicito a la Secretaria Técnica del Pleno tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados,
el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 10.090/21, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Les pido sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. Naturalmente acompaño el proyecto de mi compañera y paisana, Julieta del Río. Ya el comisionado Alcalá le dio todavía una ampliación a sus efectos y por supuesto que me adhiero, muy a favor. Comisionado Alcalá. Gracias, como lo anticipé, a favor del proyecto. Comisionada del Río. Totalmente a favor de mi proyecto y gracias, comisionado Alcalá, por la contribución. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. Muy a favor. Comisionada Presidenta Ibarra. Desde luego a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 10.090/21 en los términos expuestos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Ahora, si me permiten, presentaría el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 9021/21 en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este recurso de revisión que pongo a su consideración fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a una solicitud de información relacionada con las medidas cautelares para las y los periodistas en riesgo que han sido amenazados y agredidos por su labor periodística. El pasado 8 de septiembre conmemoramos el Día Internacional del Periodista, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la relevancia que tiene el ejercicio periodístico en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de la opinión pública y desde luego del ejercicio del derecho a saber de la sociedad, así como para reconocer su trabajo y rendir homenaje a las y los colegas del gremio que sufren de agresiones y violaciones a sus derechos humanos por ejercer con valentía, determinación y profesionalismo su libertad de expresión. Si bien la existencia de un periodismo libre, objetivo e imparcial es una condición necesaria para la materialización de un Estado democrático y constitucional de derecho, aún persisten desafíos para que el gremio periodístico realice su labor a plenitud. Tan solo en el territorio nacional, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los últimos años, las y los periodistas, en la lucha por encontrar la verdad, han tenido que sortear obstáculos como la censura, la estigmatización o el descrédito de su labor, e incluso han visto comprometida su integridad física o psicológica al ser objeto constante de lesiones, amenazas, represión, hostigamiento y asesinatos. Así lo han referido diversos reportes de organizaciones nacionales e internacionales. En virtud de los datos y el contexto que les he compartido, resulta relevante el asunto que someto a su consideración, en donde una persona requirió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 1, la cantidad de solicitudes que han recibido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre medidas cautelares para las y los periodistas en riesgo que han sido amenazados y agredidos por su labor. 2, el número de medidas cautelares de seguridad y protección para las personas periodistas que han llevado a cabo el sujeto obligado. 3, el número de las y los periodistas a los que se les solicitaron y aplicaron las medidas cautelares. Y 4, los nombres de las y los periodistas a los que se ha concedido la aplicación de una medida cautelar, la fecha de la vigencia y tiempo de la aplicación de la misma, así como el tipo de medidas cautelares que se solicitaron y o aplicaron y el tipo de amenaza o agresión. Lo anterior del año 2017 al 24 de junio de este año. En respuesta, el sujeto obligado hizo valer la inexistencia de dicha información. En contra de esta determinación, la persona solicitante interpuso el presente recurso de revisión. Cabe señalar que en vía de alegatos, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de lo Consultivo y Derechos Humanos, puntualizó que en el periodo referido se localizaron 3 solicitudes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre medidas cautelares a favor de periodistas, por lo que proporcionó
la cantidad y fecha en que se solicitaron, el número de personas periodistas a las que se requirió la medida cautelar, así como en qué consistían las mismas. Por otra parte, con relación a los nombres de las y los periodistas a quienes se les ha concedido la aplicación de una medida cautelar, señaló que se considera como información reservada por un periodo de 5 años, de conformidad con el artículo 110, fracción quinta de la Ley Federal en la materia. En la resolución se considera que la reserva del nombre de las y los periodistas a quienes iban dirigidas las medidas no resulta aplicable porque, si bien darlos a conocer pondría en riesgo su vida, integridad y seguridad, lo cierto es que la información está vinculada con la labor que realizan día a día en ejercicio de su libertad de expresión, quienes, derivado a su ideología o a su convicción, han recibido amenazas o agresiones de modo tal que ha sido necesario requerir medidas cautelares a su favor. En tal sentido, publicar su nombre revelaría aspectos de su vida personal. Ahora bien, los artículos 113, fracción primera, y 117 de la Ley Federal de la materia consideran confidencial la información que contenga datos personales concernientes a una persona identificable, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna, y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados. En ese sentido, y tomando en cuenta el contexto de violencia que se vive en el país en contra de las personas periodistas, se advierte necesario resguardar como confidencial la información requerida, en razón de que esta última causal brinda una mayor protección a quienes son titulares de la misma, ya que, como se mencionó, no está sujeta a una temporalidad, como sí sucede con la reserva hecha valer por el sujeto obligado. Por otra parte, en la resolución se da cuenta de que la dependencia continuó siendo omisa en pronunciarse sobre el número de medidas cautelares de seguridad y protección para personas periodistas que implementó, la fecha de la vigencia y tiempo de aplicación de las mismas, así como del tipo de amenaza o agresión. En consecuencia, compañeros comisionados y comisionadas, les propongo, por una parte, sobreseer parcialmente el recurso de revisión y, por otra parte, revocar la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a efecto de que, por un lado, realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información faltante que he precisado y, por otro lado, clasifique como confidencial el nombre de las o los periodistas a quienes se les ha concedido la aplicación de una medida cautelar. Cabe señalar que, de acuerdo con el informe estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborado por la Secretaría de Gobernación, entre 2017 y abril de 2021 se han registrado 366 solicitudes de incorporación por parte de periodistas, beneficiando a un total de 430 personas. Además, la CNDH informó que entre 2017 y 2020 se efectuaron 291 solicitudes de medidas cautelares a favor de periodistas de diversos medios de comunicación. Los estados tienen el deber de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos del conjunto de la población. Pero en el caso de las y los periodistas, esa obligación adquiere una relevancia todavía mayor si consideramos el contexto de violencia, inseguridad e impunidad que vive y padece este sector de la población. En ese sentido, conviene recordar al doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando afirma, abro cita, si la libertad de expresión es amenazada, restringida y se obstaculiza o excluye a quienes la ejercen, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia, además de que se crea un campo fértil para que los mecanismos de control, de respeto a los derechos humanos y de denuncia ciudadana puedan volverse inoperantes. La atención de esta problemática no solo requiere de políticas públicas que busquen salvaguardar la vida, integridad y seguridad del gremio periodístico, también de acciones de investigación y sanción en contra de quienes resulten responsables por las agresiones que sufren en el ejercicio de su profesión. En ese sentido,
Garantizar el acceso a la información en un caso como el que nos ocupa permitirá conocer la actividad que despliegue el sujeto obligado con relación al deber de prevenir o erradicar las agresiones en contra de periodistas, así como la idoneidad y pertinencia de las medidas de protección que se le otorga a este sector. Por lo anterior, en la medida en que aseguremos la máxima publicidad de la información solicitada, podrá valorarse el compromiso de gobierno con la promoción y consolidación de una cultura de respeto y protección al ejercicio periodístico, al tiempo que permitirá reiterar nuestro compromiso para acompañar y reconocer su trabajo en favor de las libertades de información y de pensamiento. Para cerrar, quisiera aprovechar este foro para manifestar nuestro reconocimiento y solidaridad con las y los profesionales del periodismo, quienes no solo han sufrido diversas manifestaciones de violencia, censura e intimidación, sino que también continúan en el frente de batalla para dar cobertura a los hechos noticiosos y pugnan por ofrecernos contenidos de calidad y de veracidad. Es cuanto, compañeras y compañeros comisionados. Pregunto si alguno desea hacer uso de la voz. Comisionada Norma Julieta del Río, adelante, por favor. Sí, gracias, comisionada presidenta. Bueno, solo comentar, previamente a reiterarlo, que estoy totalmente a favor de este proyecto que presenta la comisionada presidenta y que en mi ponencia y en el INAI, pues reconocemos la importancia de la información pública para difundir la relevancia de la labor que realizan los periodistas y comunicadores en beneficio de la población y pues de nuestra democracia, para que de esta manera se fortalezca el respeto a sus derechos humanos. Por eso es preciso continuar nuestro compromiso con la generación de resoluciones como la que presenta hoy la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra. El trabajo de los órganos autónomos es fundamental para complementar el trabajo de las autoridades federales y locales competentes para proteger y garantizar los derechos a las y los periodistas de nuestro país. Al INAI le corresponde garantizar el acceso a la información pública, así como impulsar la transparencia proactiva en los temas que se relacionan con el tema. Eso es cuanto que comento. Muchas gracias, comisionada del Río. Ha pedido la palabra el comisionado Adrián Alcalá. Gracias, presidenta. Muy breve, por supuesto que este asunto que expone la comisionada ponente, la comisionada presidenta, desde luego que comparto la propuesta de resolución para que se dé a conocer esta información que es relativa a las medidas cautelares de seguridad y de protección para periodistas que ha llevado a cabo el sujeto obligado, es decir, la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, su vigencia, su tiempo de amenaza o agresión que recibieron las y los periodistas, pues sin duda alguna es información que abona a la rendición de cuentas, que va también muy ligado con el caso que yo expuse durante esta sesión, al inicio de esta sesión. Al respecto, y como lo ha comentado ya la comisionada ponente en una amplia exposición, lo cual también celebro, pues podemos señalar también que este derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través del periodismo como una de las vertientes o a través de, resulta indispensable para la consolidación de una sociedad democrática. Lo anterior, ya que es precisamente la labor que desempeñan estas personas la que permite a la sociedad en general estar informada sobre los acontecimientos que día a día y minuto a minuto van ocurriendo, o bien de manera activa, que participan en actos cuya finalidad es la protección de los derechos humanos del que gozamos todas y todos. Esta labor, desafortunadamente, se ha visto mermada o minada a partir de diversos factores como la censura y el descrédito, y que los posiciona en una situación de amplia vulnerabilidad. Hemos sido todas y todos testigos de innumerables eventos en los que personas periodistas o defensoras han alegado al ser objeto de amenazas e incluso casos en donde las personas lamentablemente han sido víctimas. En ese sentido, pues, comentar que la labor periodística se ha convertido en una actividad de alto riesgo para quienes han decidido desarrollarla, máxime cuando se desenvuelve dentro de temas relacionados con la seguridad de este país, lo cual de manera paralela además lesiona el derecho de a las personas de la libertad de expresión e incluso el derecho a poder desarrollar un trabajo digno.
De esta manera quiero resaltar también que comparto la propuesta que en el caso en específico se proteja la información que es relativa a los nombres de las periodistas y personas defensoras al tratarse pues de información confidencial. En síntesis, por supuesto que acompaño el proyecto que hoy nos presenta la comisionada presidenta en todos sus términos. Es cuanto. Muchas gracias, comisionado Alcalá. ¿Algún otro comisionado o comisionada que desea hacer uso de la voz? Si no hay más comentarios, le solicito a la secretaria técnica del Pleno tomar la votación correspondiente, no sin antes agradecer las aportaciones y comentarios de la comisionada Julieta del Río, muchas gracias, y del comisionado Adrián Alcalá. Proceda en consecuencia, secretaria técnica, por favor. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 9021/21, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que solicito puedan manifestar formalmente el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionado Alcalá. Como lo adelanté, a favor. Comisionada del Río. Como lo expuse, totalmente a favor. Comisionado Guerra. No se escuchó su voto bien, perdóneme, comisionado Guerra. A favor también. Gracias. Comisionado Monterrey. A favor, por supuesto. Comisionada Román. Muy a favor. Comisionada presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 9021/21 en los términos expuestos. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. En desahogo del quinto punto del orden del día correspondiente al proyecto de acuerdo listado relativo a la convocatoria y bases del concurso nacional de ensayo, investigación y aplicaciones con información pública, cedo la palabra al comisionado Guerra Ford, quien ha solicitado la proyección de una presentación. Adelante, comisionado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos ustedes y a la gente que nos hace favor de seguir el pleno del día de hoy. Bueno, simplemente por decir que el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia están convocando a un concurso que hemos denominado concurso nacional, porque es para todo el país, de ensayo de investigación y aplicaciones de información pública. Está dirigido a la comunidad académica, universidades públicas y privadas, a la comunidad de desarrollos y aplicativos y herramientas informáticas, software y al público en general. El objetivo es incentivar la participación. Si me hacen favor de poner la presentación, se los voy a agradecer. Incentivar la participación y colaboración de los diversos sectores de la sociedad, en particular de la comunidad académica, comunidad estudiantil y desarrolladores de herramientas informáticas, para la elaboración, y esto es de lo que se trata, ensayos, trabajos de investigación y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y equipos de cómputo con el aprovechamiento y explotación de la información que contienen las obligaciones de transparencia, solicitudes de información y respuestas que se encuentran dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia y que pertenecen a todos los sujetos obligados de todo el país. Las categorías en que está dividido este concurso, esta convocatoria para ensayo e investigación, las hemos referido a 4, a nacional, federal, estatal y municipal. Esto se trata de que los académicos, investigadores, miembros de las universidades y público en general puedan desarrollar con información, que puede ser información de contratos, puede ser información de directorios, de programas sociales, de funcionarios sancionados, de remuneraciones, de lo que ellos consideren, hacer un trabajo, pues digamos, en el ámbito municipal, cómo se comporta, determinadas cuestiones en ese sentido, los programas sociales, puede ser de un municipio, de varios municipios, de una entidad o diversas entidades. El otro es a nivel estatal, para hacer un estudio igual, pero a nivel de una entidad federativa o de diversas entidades federativas, de una región, etcétera. El otro es del ámbito federal, de todos aquellos sujetos obligados federales, puede ser la administración pública federal o las compras de un sector, como se acaba de hacer del sector salud, puede ser las compras a lo mejor del sector energético, etcétera. Y el nacional, pues que evidentemente abarca un análisis que tiene tanto lo federal y estatal cuando menos, y puede incluir lo municipal. Son 3 ensayos en ese sentido, 4 ensayos, y
A cada uno de ellos se le otorgaría, solo habría un primer lugar, uno para nacional, uno para federal, uno para estatal y uno para municipal, un reconocimiento de 70,000 pesos, aparte obviamente de los reconocimientos académicos por parte del INAI y del sistema. La otra vertiente que hemos llamado de aplicaciones para dispositivos móviles o equipos de cómputo, aquí hemos sido muy específicos para que se pueda concursar en dos vertientes. Uno es implementar o llevar a cabo un buscador en base a los buscadores que ya tiene la PNT, como puede ser el de contratos, como puede ser el del directorio, como puede ser el de trámites y otros que están a salir. Uno que creemos que es importante que se haga fuera, que es el buscador de para las resoluciones públicas de los órganos. O sea, para que en ese buscador yo pueda por ejemplo, poner la palabra género y encuentre todas las resoluciones que los órganos garantes del país han hecho, o lo haga por fecha, o lo haga por entidad, etcétera, etcétera, o pueda buscar una resolución por su número inmediatamente. De todo el país, o sea, dado que todas están publicadas. Entonces creemos que esto va a ser muy importante porque va a poder permitir transparentar y buscar rápidamente pues todas las resoluciones que hacemos los 33 órganos garantes del país, desde que estas se publican en la plataforma, que es a partir del 2015, estarían disponibles para por temas, por secretarías, poderlas estar buscando y conocer estas resoluciones. Y el otro es un buscador, pero que esa sería una aplicación, una app, para complementar la app que hoy presentamos, que sería el de obligaciones de transparencia. O sea, habría en el app, ahora se pueden hacer solicitudes, en esta app también se podría buscar, no solo ya en la web como se hace ahora, sino en una app, las obligaciones de transparencia a través ya sea de la consulta directa o de los buscadores generales o temáticos. Estos son dos premios, uno para el buscador de las resoluciones y el otro para el desarrollo del app de las obligaciones en dispositivos móviles del buscador. Estos premios sería cada uno de 80,000 pesos, aparte de los reconocimientos. Hay un comité organizador que está definido por el secretario ejecutivo, el secretario de acceso y diversos directores relacionados con la temática, como evaluación, tecnologías, promoción y vinculación, tecnologías de la información y de la plataforma, y de la Comisión de Indicadores. O sea, 5 directores y 2 coordinadores de las comisiones respectivas en el sistema. Y un jurado calificador, que sería por 2 expertos en materia de transparencia, 2 expertos en materia de la categoría, ya sea de ensayo o sea de aplicativos, el coordinador de la comisión del sistema respectiva y 2 servidores públicos del INAI, dando por un número de 7, lo cual los hace no. Las fechas, y con esto termino, se estaría lanzando esta convocatoria abierto con su propia página que está ya desarrollándose para que la gente pueda encontrar la convocatoria completa y pueda registrarse si así lo desea. Estaría a partir del próximo lunes 20 de septiembre. Ya daremos a conocer el sitio, es una página, y después se recibirían los trabajos y estaríamos, la recepción de trabajos sería hasta el 15 de noviembre, dando un periodo, creamos, pertinente para poder hacer estos desarrollos, tanto los ensayos como los desarrollos informáticos, y la emisión del jurado calificador sería el 6 de abril para estar publicando sería el 6 de diciembre el fallo del jurado, el 8 se publicarían los resultados y estaríamos haciendo la premiación, evidentemente, antes de cerrar el año. Estamos pensando en fecha tentativa el 17 de diciembre del 2021 para premiar a las que se hagan acreedores tanto a los 4 ensayos, uno nacional, otro federal, otro tal y otro municipal, como a cada uno de los 2 que se hagan acreedores al buscador de resoluciones y al buscador para dispositivos móviles de obligaciones de transparencia. Sería todo y pues evidentemente invitamos a que puedan participar el mayor número de interesados. Esto lo vamos a hacer conjuntamente con el Sistema Nacional de Transparencia. He platicado y conozco de esta convocatoria, evidentemente, el maestro Julio César Bonilla, que sabemos es el coordinador de los órganos garantes, y a través de las regiones y las comisiones temáticas, pues hacer una difusión en todo el país, sobre todo en aquellas instituciones que están más abocadas a poder presentar este tipo de trabajos, como son las universidades, tanto los estudiantes como los académicos
docentes e investigadores y evidentemente a toda la comunidad de desarrolladores que se encuentran dentro no solo de las universidades, sino muchos en organizaciones de la sociedad civil o empresas o emprendedoras de desarrolladores informáticos. Sería todo y pues esto es lo que estamos sometiendo a su consideración, señores comisionados. Muchas gracias, comisionado Guerra Fort. Y bueno, pues desde luego celebramos esta oportunidad para que participe la gente en este concurso nacional de ensayo, investigación y aplicaciones con información pública, que estimula y motiva también a las personas para que puedan presentar estos proyectos en beneficio, naturalmente, del acceso a la información pública. ¿Algún compañero, comisionado o comisionada que desea hacer uso de la voz? Si no hay más comentarios, le solicito, Secretaría Técnica, tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones de la comisionada presidenta, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria y bases del Concurso Nacional de Ensayo, Investigación y Aplicaciones con Información Pública, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, identificado con la clave ACT-PV, diagonal 14, diagonal 9, diagonal 2021.05, por lo que solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. Muy a favor. Comisionado Alcalá. Por supuesto, a favor y obviamente me congratulo de este concurso. Comisionada del Río. No, pues totalmente mega a favor. Gracias. Comisionado Guerra. Evidentemente a favor. Comisionado Monterrey. A favor, por supuesto. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo listado en el punto 5 del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. En virtud de que quedó pendiente el punto 4 referente a los proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que propone la Secretaria de Acceso a la Información, solicito que tome la votación correspondiente nuestra Secretaria Técnica de Pleno. Con gusto se someten a su consideración, señoras y señores comisionados, los proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que fueron leídas en el punto 4 del orden del día, por lo cual les solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, se aprueban por unanimidad las resoluciones de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia listadas en el punto 4 del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. En desahogo del 6º punto del orden del día correspondiente al proyecto de acuerdo listado para la celebración del convenio de colaboración en materia de contrataciones abiertas entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, por lo que solicito a la Secretaria Técnica del Pleno tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones de la comisionada presidenta, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la celebración del convenio de colaboración en materia de contrataciones abiertas entre este instituto y el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, identificado con la clave ACT-PV, diagonal 14, diagonal 9, diagonal 2021.06, por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. No se escuchó su voto, comisionado Monterrey. A favor. Gracias. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo listado en el 6º punto del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta.
En desahogo del 7º punto del orden del día correspondiente al proyecto de acuerdo listado para la celebración del convenio de colaboración en materia de contrataciones abiertas entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Solicito a la Secretaria Técnica del Pleno tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones de la comisionada presidenta, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la celebración del convenio de colaboración en materia de contrataciones abiertas entre este instituto y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, identificado con la clave ACT-PV, diagonal 14, diagonal 9, diagonal 2021.07, por lo que solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo listado en el punto 7 del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. En desahogo del 8º punto del orden del día correspondiente al proyecto de acuerdo listado, le solicito a la Secretaria Técnica del Pleno que por favor tome la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones de la comisionada presidenta, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 233-19 de fecha 4 de diciembre de 2019 en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el expediente de amparo en revisión RA 129-2021, misma que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 19-2020, identificado con la clave ACT-PV, diagonal 14, diagonal 9, diagonal 2021.08, por lo que solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo listado en el punto 8 del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. En desahogo del 9º punto del orden del día, correspondiente al proyecto de acuerdo listado, le solicito a la Secretaria Técnica del Pleno tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones de la comisionada presidenta, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración de un contrato plurianual con un despacho de auditores externos para que dictamine los estados financieros, estados presupuestales y contribuciones locales e informe sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del ejercicio fiscal 2021, identificado con la clave ACT-PV, diagonal 14, diagonal 9, diagonal 2021.9, por lo que solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionado Alcalá. A favor. Comisionada del Río. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta Ibarra. A favor también. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo listado en el punto 9 del orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión de pleno de hoy martes 14 de septiembre de 2021, siendo las 19:05. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, Yari. Buenas tardes, buenas noches.
Thank you.